así. Consultamos al astrónomo, el moderador. Yo sé quién sabe, entonces consultar a un experto. Estamos así. Pues, no, yo creo que con lo que estamos viendo nos vamos inspirados al estar ustedes acá enfrentando un gigantesco desafío, lejos de sus casas, de sus terruños, de sus culturas, quizás algunos, otros ya están inmersos dentro de la cultura, pero de todos modos, lejos de sus hogares. Eso ya es vencer un gran desafío. El otro desafío que es también siendo la cultura de la indiferencia en todo sentido que hay hoy. Como ustedes expresan sensibilidad a Dios, a los valores, sensibilidad a la estructura familiar. Eso es admirable. Ustedes son personas que se salen del común. Son como Caleb y Josué, que tenían un espíritu superior, diferentes. Y eso lo validamos. Y lo que hemos escuchado acá pues nos inspira para poder replicarlo en otros lugares, porque nos asiste una sana preocupación, ¿no? De tantos muchachos estudiando, pero de golpe necesitamos darles otro tipo de entrenamientos que sean más efectivos, que lleguen a lograr esos objetivos de evangelización, y que nuestra gente no se prepare para estar dentro de la iglesia, sino que la gente se prepare para salir de la iglesia, que estén fuera de esa zona de comodidad, de esa burbuja eclesiástica. A mí me parece interesante un muchacho que viene a la Biblia. He leído varias veces la Biblia, de lado. Este año también nos propusimos leer la Biblia de pasta a pasta, ¿no? De Génesis y Apocalipsis. Y dijimos en un año, pues siempre es en un año, ¿no? Le dije, voy a retarme a ver si lo puedo hacer en menos. Y sí, lo logré porque en octubre, iniciando, terminé. Y cada vez que uno va mirando la Biblia va encontrando secretitos, ¿no? Entonces me encontré con un sobrino, no mío, no se cambió, pero me encontré con un sobrino de Pablo. Y podríamos, a manera de título, colocarle un sobrino intrépido, un sobrino intrépido. Ese sobrino, SNN, no tiene nombre, porque ahí no aparece ningún registro, quién sabe cómo llamaría, pero sí muestra unas características que, con base en lo que ustedes son, veo que se replican, y entonces al manifestarlas, básicamente lo hago como para reforzar lo que ustedes son, más que para retarlos. Dice en Hechos 23, versículo número 12. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. No comemos, lo matamos por hereje. Ese fue el pacto de varones. Eran más de 40 los que habían hecho este pacto, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, como para sacar orgullo, mostrarle a sus dirigentes: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gastar ni un peso, parafraseando, ni un euro, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. No vamos a comer nada. Ahora pues, ustedes con el concilio soliciten al comandante que traiga a Pablo mañana ante ustedes, con el pretexto de que ustedes quieren investigar alguna cosa más
acerca de él, ya era Pablo. Y nosotros, cuando ya vaya llegando, estaremos listos para mandarle la espada y lo matamos y nos acabamos de este problema. Ese fue el complot. Ese tamaña situación que estaba enfrentando Pablo. Lo iban a matar. ¿Y quiénes? Todos los integrantes de una casta religiosa, toda la gente pensante, todos aquellos que inclusive pensaban que estaban rindiendo honor a Dios y en nombre de Dios lo iban a matar. Pero ahí salta a la escena el sobrino de Pablo, porque dice, pero el hijo de la hermana de Pablo, sobrino, el hijo de la hermana de Pablo, ¿cómo se llama? No se sabe. No, oyendo hablar de la trampa, fue y entró en la cárcel, allá donde tenían a Pablo preso, y le dio aviso. Y destacó entonces una primera característica de este sobrino, y es que él era sensible a su contexto. En este caso, un contexto un poco más cerrado, que era la situación de su tío, pero sensible, atento. ¿Qué está pasando? No fue indiferente. Normalmente un joven es como quizá indiferente, pero él está atento, sensible al contexto. Y eso es uno de los elementos vitales de un ministerio, estar muy conocedores de nuestras realidades. ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué modelos de familia se están dando? Hemos transitado de un modelo patriarcal en muchos de nuestros países a un modelo matriarcal, donde ya no impera la autoridad del hombre, del padre, sino de la mamá. Hemos pasado de un modelo biparental, donde está el hombre, está la mujer, a un modelo homoparental, hombre con hombre, mujer con mujer. Debemos estar atentos a esas cosas, atentos a nuestras realidades progresistas que hay en nuestras naciones, donde vamos aceptando por cultura los antivalores, donde aceptamos el aborto, el divorcio, la eutanasia, la legalización de las drogas. Estamos aceptando todas estas conductas dentro de una etiqueta de progresismo. Y nosotros no podemos acomodarnos a eso de ninguna manera. Eso es ser sensible a nuestro contexto. Ser sensible a nuestro contexto es entender que los tiempos que estamos viviendo son escatológicos, están dentro de la palabra. Y algunos dicen, no, tenemos que levantarnos a través, bueno, hablo de nuestra realidad ya en América Latina y particularmente en nuestro país, a través de la política, y vamos a levantar senadores y representantes de la Cámara, y que hayan alcaldes cristianos para cambiar nuestra realidad. Digo, sí, nosotros podemos ejercer un grado de influencia en estas instancias de carácter político, pero no es la manera, no es el mecanismo para la transformación del ser humano. Y la gente dice, no podemos dejar que avance el mal, que avance el movimiento LGTBI, no podemos dejar que avance el relativismo. Eso va a avanzar, eso va a seguir incrementándose, porque está escrito. ¿Acaso no leemos en Mateo 24 que por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y esa particularidad de Pablo en 2 Timoteo 3, cuando dice, pero también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá gente así mala. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
ser sensibles a esta realidad y ofrecer lo que tenemos. Como Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y dio la palabra, en el nombre de Jesús, levántate. Y al dar lo que él tenía, hubo un cambio. Se registró una modificación en su condición de vida. Era un cojo, era un señor que había perdido las esperanzas, y a eso nos llama el Señor, en medio de estas realidades, a modificar condiciones de personas, a modificar las situaciones dolorosas de la gente, esas parálisis que tienen muchas personas, parálisis morales y demás. Por eso es importante ser sensibles. ¿Qué está pasando? Pero este sobrino, aparte de ser sensible, fue proactivo. No se quedó quieto, sino que dijo, vamos a actuar. ¿Cómo así que van a matar a mi tío? No, a veces me regaña, de pronto no ha sido muy cercano. Posiblemente conocía las falencias de Pablo, pero fue proactivo, porque dice que apenas oyó hablar, sensible, fue a la cárcel y le dijo a Pablo, tío, lo van a matar. Esa acción proactiva, pues libró de la muerte a Pablo. Y proactivo es no solamente tener buena intención, sino una buena reacción. No quedarse en que, oh sí, yo quiero, oh sí, yo deseo, oh sí. Entonces, ustedes están en un momento donde su proactividad, ese propositivismo lo llevan a una práctica y van a hacer cambios. Y lo están haciendo, gloria a Dios por eso. Y lo hemos hecho. ¿Por qué Dios nos ha permitido llegar hasta acá? Porque conocimos nuestro contexto en aquella época. Y dijimos, no, hay que hacer algo por nuestra realidad. ¿Y qué hacíamos nosotros en esa época? Lejos en ese entonces de cualquier otra metodología que no fuera la de predicar. Y predicamos. Y fuimos proactivos porque nos lanzamos como el torero que no sabe hacer una faena al ruedo. Normal. Como el señor que imputaron a la piscina de tiburones. Me gustó la ilustración, ¿no? ¿Quién fue el que me mandó a la piscina de tiburones, ¿no? Nos lanzamos proactivamente, con miedo, sin miedo, hablando bien, no hablando bien, pero nos lanzamos. ¿A dónde? A los buses, a los parques, nos fuimos a las plazas de mercado, a las calles, proactivos, no, vamos, y con unas ganas de que la gente se convirtiera y que apenas habláramos, lloraran y se quebrantaran. Nos fuimos así, sin ningún tipo de motivación que mediara en nosotros más allá de servir al Señor. Qué idea de ofrendas, qué idea de vivir bien. Inclusive nosotros en ese entonces fuimos formados a que si nos mataban, tocaba. Si tocaba ir a algún lugar lejano y que de pronto hubiera una amenaza, pues listo, proactivos. Y creo que eso nos sirvió para luego llegar a donde el Señor nos ha permitido estar. Que nos íbamos a imaginar nosotros las cosas que iban a pasar nunca. Soñábamos y nos inspiramos en hombres de Dios, ¿no? Con el pastor Tomás nos inspiramos en Billy Graham, Gigi Ávila, Jorge Rasky, T.L. Osborne y toda esa gente, ¿no? Y queríamos ser así. Y pues no lo logramos. No lo logramos, pero Dios, ¿cómo ha hecho cosas sorprendentes? En este ministerio me asombra. Tantas iglesias en 20 países, llegando a tanta gente, eso es sorprendente. Pero
porque fueron proactivos, no fueron perezosos. Y si hay algo que mata a un ministro es la pereza. Si hay algo que acaba a un predicador es ser lento, ser muy alto de chispa. El ministro de Dios tiene que ser lanzado, tiene que intentarlo. Y esto fue lo que hizo este muchacho. Yo me imagino a ese hombre, ¿será que entro? A veces un joven, madre, ¿será que entro allá a la cárcel? ¿Será que le digo qué hago? Y si de pronto me encuentro con un policía ahí, ¿yo qué hago? Pero bueno, y lo logró. Y el pasaje va diciendo que, aparte de oír lo que le iban a hacer a Pablo, decirle su realidad, la primera característica, aparte de ser proactivo, que fue lanzar la voz de peligro, un ministro, un predicador, debe ser digno de confianza, como lo fue este sobrino, que es la tercera característica. Entonces, sensible, proactivo y digno de confianza. La confianza nunca se le perderá. Dice la palabra en el versículo 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, venga a militar, le dijo, lleva a este joven, que en esa época pues no era muy aceptada la voz de un joven, pero lleva a este joven ante nada más y nada menos que el comandante del ejército, porque tiene cierto aviso que darle. Pablo confía en su sobrino y el centurión dijo, listo, este muchacho es como serio, tiene algo que contar, porque ahí no está revelando el qué. Algo tiene que decir. Entonces ese muchacho es llevado por el centurión ante el comandante. Y cuando lo llevan allá ante el comandante, entonces expresa lo que tiene que expresar. ¿Por qué? Porque era digno de confianza. ¿Qué nos inculcaron? Que nunca uno pierda la confianza, jamás pierda la confianza ante la gente. Mantener la integridad, con las fragilidades propias del carácter, pero no perder la confianza, manejando bien todas nuestras responsabilidades, nuestro dinero, nuestra moral, que será atacada, será siempre atacada por el diablo, manejando bien nuestras responsabilidades, manejando bien todo aquello que se nos otorga como privilegio, no abusando de eso. Cuando mantenemos la confianza ante la gente, cuando mantenemos la integridad ante la gente, nos van a creer. Así es sencillo. Porque nos creen más por lo que somos más que por lo que decimos. Eso es una vieja y manida expresión que la usamos los predicadores, pero la verdad. ¿Qué le queda a uno más? ¿El discurso? No, sino cómo es la gente, cómo es en este caso el predicador. Uno puede ver allá enunciando brillantemente algunos principios, hablando con floritura, adornándose en su retórica, expresando cosas, haciendo malabares con la palabra. Pero si después de eso ya tiene otro tipo de actitud, de conducta, si no trata bien a la esposa, al hijo, si no maneja bien sus finanzas, si es reactivo, si es altivo, si es todo reverendongo, a la gente ya no le cree. No le cree. A pasar ya, como en todo lugar, ¿no? Que hay pastores muy santos de Dios, pero también hay pastores que, y de pronto por acá también, ¿no? De pronto. No sé, si hay pastores así como medio descarriados que uno dice, ay, Dios mío, que se divorció, que se han escuchado, de pronto, ¿sí? Sí. De pronto han escuchado. Pero allá es un ministro muy prestigioso. Ministro prestigioso, pero que perdió la confianza y no le cree a nadie. Pero tiene un ministerio florido, reconocido, eso ha salido por la prensa y tal.
pero no tiene una credibilidad exactamente, no tiene credibilidad. Entonces un señor un día pues nos dijo, oiga, fulano de tal no es cristiano, pero es un buen pastor. Y dije, ¿cómo? Digo, ese fulano no es cristiano, él no es cristiano, él no está convertido, pero es un buen pastor. Y que estaba puntualizando con eso, ¿no? Sorprendente, ¿sí? Mal testimonio, mala conducta, pero en su profesión de pastor le estaba yendo súper bien, logrando cosas importantes. Pero ha perdido la confianza, entonces ya la gente cuando lo escucha no le cree. Entonces, ¿por qué están los pastores de Santa Marta en tantos años, ya 40 años? Tanto, ¿no? No parece. Y nosotros 40 y más. 40 y más. Sí, para ser más veteranos que no somos de la misma época. 40 años, ¿no? Es mucho tiempo. Pero creo yo que lo que nos ha permitido aquí, llegar hasta aquí, es que a pesar de lo que somos, humanos, no hemos dejado que se pierda la confianza. Y ustedes creen en sus pastores. Creen en sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son lo que son. Transparentes, son lo que son. No tienen ningún tipo de etiquetas. No han perdido la confianza. Y si humildemente les podemos compartir esa experiencia, es que no se pierda nunca la confianza. El diablo ha querido atentar contra eso con nosotros, de diversas maneras. Un señor allá en Colombia se acercó a nosotros y nos dijo, le ayudamos para construir el templo tranquilo. Y le damos, en esa época, $1 millón. Y es bendición, porque indagamos y era un señor narcotraficante que estaba lavando activos, estaba lavando dólares. Y fue allá a la oficina a decirnos, usted merece, usted ha hecho un esfuerzo, le damos $1 millón, mucha plata. Y nosotros con ese deseo de construir, pues, pero seguramente después el diablo lo que fácilmente da, fácilmente reclama. Y nos hubiera cobrado esa falencia moral y hubiéramos perdido confianza. Entonces este muchacho tenía confianza. Luego, otra característica es que este sobrino tenía siempre una palabra asertiva. En este caso, la palabra asertiva era: comandante, van a matar a Pablo. La palabra asertiva. Porque el gran comandante le decía al sobrino: ¿usted qué me tiene que decir? Y el muchacho le dijo: no, los judíos han convenido en rogarte. Mira, yo creo que él tenía algo de nervios, de miedo, ¿no? Diciendo era un comandante romano. Han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio con el pretexto de que van a averiguar alguna cosa más acerca de Pablo. Pero mira, este muchacho, yo lo admiro. Pero tú no le creas. Otro le diría, pero tan atrevido, ¿no? Hablándole a un comandante, pero ¿qué estaría diciendo el muchacho, ese jovencito? Tú, comandante, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición. Ya saben, ¿no? Que lo iban a comer y demás. Tenía una palabra asertiva. Algo bueno para decir. Y eso es lo que todos nosotros tenemos como un patrimonio, como una riqueza. Y es que tenemos una palabra asertiva, una palabra de esperanza, o una palabra de denuncia profética, una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de protección, una palabra de salvación. Por la palabra asertiva de Pablo se salvó
del sobrino, se salvó Pablo. Y a eso están llamados. Ustedes tienen un tesoro. El poder del cristianismo es el poder de la palabra, el poder de la boca. Y finalmente, este sobrino fue puesto en escenarios de trascendencia. Y eso sería como la última característica. En unos escenarios de importancia. Este muchacho fue llevado no solamente a la fortaleza, sino ya al mismo lugar donde despachaba, donde administraba el gran general, el gran comandante, el tribuno, que era uno de los puestos más altos de los soldados romanos. Y allá llegó el muchacho. ¿Cuándo hubiera podido entrar un muchachito por allá a esos lugares? Nunca, nunca. Pero con toda seguridad que cuando uno tiene una palabra asertiva, cuando uno es digno de confianza, cuando uno es proactivo, cuando uno es sensible a su realidad, ¿y qué más decir que sensible a Dios? El Señor nos va a colocar, en escenarios, en escenarios de influencia, en escenarios de trascendencia. Seguro, uno está aquí, pero Dios tiene unos planes sorprendentes, y Dios lo va a llevar a esos lugares. Y están diseñados. Jamás, para contar algo personal, ¿no? Jamás pensar en que nosotros, lo primero que íbamos a hacer era ir a un escenario radial. Nuestros inicios ministeriales fueron en la radio, predicando en la radio. Fui porque el pastor Saúl me dijo, vaya y lleve una carta para que anuncie una campaña con el evangelista Javier Ocampo. Y así se hacía. Entonces yo llevé la carta a la avenida Caracas, allá en el centro, feo allá, que ustedes conocen, estaba la emisora. Yo llegué allá y Luis Enrique Ramos, que era el locutor, que tenía una voz tan hermosa, me dijo, ¿qué necesita? Le dije, que mi pastor le manda esta carta. Y cuando me oyó hablar, me dijo, usted puede hablar por la radio. Y yo, no. Y le digo, venga y salude. Yo ya hablé. Sí, venga y salude. Mira, terror gigantesco. Yo veía esos micrófonos como monstruos, por la timidez, como monstruos. Y me dice, venga y salude. Y yo, pero yo qué digo, diga que Dios los bendiga, que muy buenas noches, que están invitando a la iglesia de lugar a la campaña con Javier Ocampo. Y yo saludé, muy buenas noches, Dios los bendiga, estamos invitando. Y el hombre, pues, yo no sé si tenía mal el audio ese día, no el oído, lo tenía mal, pero me dijo, usted puede hablar por la radio, venga la semana entrante y predica por la radio. Y yo empecé ahí me dejó predicar. ¿Cuántos meses tenía? 3 meses de convertido. 3 meses. ¿Y qué prediqué? El primer mensaje en la radio fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo escribí todo. Y eso me anunció a mi mamá, mi abuelita, mi papá, mi abuelo. Mami, estoy triunfando, por favor. Escúchame porque estoy en la radio, ¿no? ¿Quién me iba a imaginar? Nada. Y luego predicar así como nos tocó a los 3, y luego ya a los 2 que nos fuimos a hacer campañas, predicar por allá en las plazas, armaban yo no sé cómo se llama aquí en España, un andamio para de construcción. Sí, andamio. Una tarima, pero así muy rústica. Sí, con andamio. Y era como un y así predicaba la palabra. Después, con el paso de los años, jamás creí ser capaz de predicar en la televisión. Y Dios me lleva a Houston y allá empiezo a predicar por la televisión. Y venga, predique aquí, predique allí. Yo, gloria a Dios. Y pues uno de la primera vez entrando a un estudio de televisión, yo lo imaginaba diferente, ¿no? Pero bueno, todo bonito. Y cuando
prediqué por la televisión, y entonces unos pastores me escuchaban predicar con Carlos Jiménez. Y entonces, que no, que lo escuchamos predicar, entonces que venga y predique en Galvez, que predique allí, que predique allí. Uno se imagina a los escenarios. Después yo veía a un canal muy fuerte allá en América Latina que se llama Enlace, una señal que viene de lo alto. Así es. Y yo dije, uy, sería bueno predicar ahí, ¿no? Pero eso debe costar mucho. Y un día yo estaba orando y dije, Señor, esta semana dame algo así, como una sorpresa, algo así que me impacte. Algo que me, porque gracias, tú me has bendecido, pero algo así como que me haga sentir que tú estás conmigo y que me haga de wow, así, bien wow, me ponga perplejo. Y me llamó una señora, Rosalba, y me dijo, pastor, es que lo estoy llamando para ver si usted quiere predicar por el canal Enlace Internacional. Yo, ¿cómo? Ay, wow, ¿cómo así? Sí, queremos que usted predique por Enlace, por todos los países. Dígame qué quiere hacer, dígame cuándo lo quiere hacer, dígame, yo le pongo todo, yo le pongo camarógrafo, yo le pongo todo. Y lo que primero vino a mi mente fue, ¿cuánto nos va a costar? Claro, ¿cuánto vale? Yo no pregunté eso, me dice ella, es santanderiana. Hablando de los colombianos, y hablan así como escuetos, no, usted no se preocupe. Hablan así los días, usted no se preocupe. Y que eso nos encargamos nosotros. Y nos pusimos con Esther a programar y duramos 4 años predicando por Enlace a todos los países donde salía la señal. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo, muchachos? No, porque hermanos será antes. Hermano es cuando somos así, pero me decimos paso. Parce es como muy allegado. No hermanos evangélicos, sino hermanos de parcero. ¿Cuándo me iba a imaginar eso? Escenarios de trascendencia. Y así Dios los tiene a ustedes en la mirada para colocarlos en escenarios de trascendencia. A lugares muy impactantes Dios los va a llevar. A países los va a llevar a que lleven la palabra. A lugares de preeminencia. Un día me dijeron, habla aquí en el Congreso de la República en Colombia. Y yo miedoso, porque como les dije en la predicación, es verdad, el tema de la timidez eso me ha tocado hablar toda la vida. Y cuando voy a algún lugar, Señor, te pido, dame gracia, dame tu ayuda, que no vaya a caer mal, que no vaya a mirar que soy un pastor así como medio creído, sino que tú me des la gracia, pero por la inseguridad. Pero allá, hablando ante señores, todos elegantes, y orando, y salió por la televisión. Mi papá lloraba. Mi papá me decía, no puedo creerlo. No, usted, no. Gracias a Dios por lo que ha pasado. Yo no la creía, ¿no? Cuando salió mi papá, ¿cómo lloraba? Pero yo no programé eso. Dios lo pone a uno en escenarios de trascendencia. Y los escenarios de trascendencia no son los lugares de popularidad. Los escenarios de trascendencia son los escenarios de necesidad. Porque así también hemos estado en lugares donde me decían, predique y no hable de la guerrilla colombiana. Usted no hable de Marx ni de la izquierda, usted predique a Cristo, porque allá hay una cantidad de guerrilleros que lo están viendo y están armados. Y era que Morillo estuvo allá en Monterrey, los dos fuimos, que eso era tenaz, y luego nos llevaron a una vereda, a un campo que Wilson Barran me dijo, aquí nunca nadie ha predicado, y vamos, ¿quiere ir a predicar allá? Y yo pues vamos, y eso es lo que nos toca hacer. Y fuimos y predicamos allá donde no se había llevado el evangelio. Eso es el lugar de trascendencia. Estar en lugares de reconocimiento,
pero más que reconocimiento, lugares de necesidad. Y aquí, ¿cuál era el momento de la necesidad? Salvar a Pablo. Entonces, eso lo puedo dejar en ustedes, muchachos que admiramos. Karen nos estaba comentando la base, que tenía una base, pero la descripción me quedó pequeña frente a lo que uno ve, es lindísimo. Y creo que lo que les han inculcado acá Karen y todos los pastores, Tomás y Moreira y el mismo Señor, es que sean sensibles, que sean proactivos, que sean asertivos en lo que dicen y que sean también personas que atiendan esos lugares con responsabilidad, que son de trascendencia, y que estos, como ya lo he dicho, son los lugares de necesidad. Y cada uno pues hace lo que le toca hacer. A este muchacho le tocó hacer esto, a Pablo le tocó hacer otras cosas más trascendentes, pero cada uno es necesario, se requería ese muchacho. Si ese muchacho no aparece ahí, ¿qué le va a pasar a Pablo? Lo lincha. Si no aparece ese muchachito ahí, ¿qué queda? No, se necesita. Cierro aquí mi pequeño